Título: El niño que hablaba con la luz. Episodio 1. Dicen que los niños inventan cosas, que su imaginación es un refugio donde el mundo aún no ha tocado la verdad. Pero Daniel no inventaba. Daniel recordaba. Su madre lo había visto despertar, cada noche, bañado en un resplandor que no venía de ninguna lámpara. La primera vez pensó que era la luna, la segunda que tal vez soñaba. Pero cuando escuchó su voz susurrar, «Te escucho, otra vez estás aquí», supo que algo imposible estaba ocurriendo dentro de aquella habitación. Daniel tenía 8 años y ojos del color del amanecer. No rezaba antes de dormir, hablaba. Y quien respondía no era humano. Una noche su madre decidió entrar sin hacer ruido. Lo vio sentado en la cama, las manos juntas, mirando hacia la esquina más oscura del cuarto. Pero no había oscuridad allí. Había luz, una luz blanca, vibrante, viva. «¿Con quién hablas, hijo?», preguntó temblando. Daniel giró la cabeza con calma. «Con él. Dice que hoy el cielo está triste». Su madre cayó de rodillas aterrada. Pero Daniel sonrió. «No tengas miedo, mamá. Él también te recuerda». Al día siguiente, la parroquia del pueblo habló solo de eso. El padre Alonso, hombre viejo y de fe inquebrantable, fue a visitarlo. Daniel lo recibió con una serenidad impropia de un niño. «He oído que ves cosas», dijo el sacerdote. «No las veo», contestó Daniel. «Ellas me ven a mí». El sacerdote intentó reír, pero la risa se rompió en su garganta cuando el niño pronunció un nombre antiguo que él había leído solo una vez, escondido en un texto apócrifo del siglo XIII. El aire se volvió denso. «¿Quién te enseñó eso, hijo?» «Nadie. Es como si lo recordara. De antes». Esa noche los perros del pueblo no dejaron de ladrar. Las campanas de la iglesia repicaron solas, aunque nadie estaba en el campanario. Y desde la casa de Daniel una claridad blanca se filtró por las ventanas, iluminando la calle entera. Su madre corrió hacia él. Daniel estaba de pie mirando al techo. «Mamá», susurró, «la luz me dijo su nombre verdadero, pero no puedo repetirlo. Si lo digo, el cielo se abrirá». Su madre lo abrazó llorando. Pero Daniel seguía mirando hacia arriba, los labios moviéndose sin sonido. Y entonces, por primera vez en la historia del pueblo, el amanecer llegó una hora antes. El niño que hablaba con la luz había comenzado a recordar el paraíso. Título: La palabra prohibida. Episodio 2. El padre Alonso no había dormido en 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos veía el resplandor que envolvía al niño. Una luz que no quemaba, pero que dejaba la piel ardiendo por dentro. Esa mañana, decidió ir nuevamente a la casa de Daniel con un crucifijo en una mano y un rosario en la otra. La madre del niño lo recibió con el rostro demacrado. «Padre, no ha dejado de hablar mientras duerme. Dice palabras que no entiendo». El sacerdote entró. El aire dentro del cuarto era frío, pero de una pureza que dolía al respirar. Daniel dormía, pero sus labios se movían. Susurraba sonidos que no pertenecían a ningún idioma. Y sin embargo, el padre Alonso sintió que los comprendía, como si su alma los reconociera. De pronto el niño abrió los ojos. «Ya está aquí otra vez», dijo con voz serena. «Quiere que recuerde la palabra». El padre se arrodilló, temblando. «¿Qué palabra, hijo?» Daniel sonrió, como si escuchara una voz invisible, la que no debía olvidarse, la que sostenía al mundo, y entonces la pronunció, un sonido imposible, que no era voz ni aire. Las velas se apagaron. Los cuadros del Cristo comenzaron a llorar cera negra y el reloj del muro se detuvo a las 3:33. El padre Alonso sintió un peso en el pecho, como si todo su pasado lo mirara al mismo tiempo. «¿Sabes lo que has dicho, Daniel?», balbuceó el sacerdote. «Sí, padre. Es el nombre que él me confió. El nombre antes del nombre». Afuera, el viento rugía como una multitud rezando. La madre del niño gritó, pero Daniel la miró con ternura. «No pasa nada, mamá. Solo el cielo recordando su propio eco». El padre Alonso huyó del cuarto. En la sacristía abrió un viejo libro en latín, un manuscrito que nunca debía leer. Allí, en una página ennegrecida, estaba escrito el mismo sonido, sellado con tinta roja. El verbo de la creación, prohibido pronunciarlo. «Despierta al silente». Esa noche el padre Alonso escribió una carta a Roma. «Hemos encontrado al niño del resplandor. Sabe el nombre». Y mientras la tinta aún secaba, un rayo de luz cruzó el cielo sin sonido, dividiendo en 2 la torre de la iglesia. El rumor se extendió como fuego.
había un niño que conocía la palabra de Dios. Título: La sombra del ángel. Episodio 3. La noche volvió a caer sobre el pueblo, pero esta vez no hubo silencio. Los perros aullaban, las campanas repicaban, solas, y un rumor extraño se extendía como un rezo enloquecido. El niño ha llamado al cielo. El padre Alonso llegó a la casa con 2 monjas. En el aire se respiraba un olor metálico, como de hierro recién pulido. Daniel estaba frente al espejo, inmóvil, con la mirada perdida en su propio reflejo. «Daniel», susurró el sacerdote, «¿qué estás mirando?». El niño no respondió, solo levantó una mano y señaló el cristal. «Ella está detrás de mí». El padre se acercó. Durante un instante creyó ver solo el reflejo del cuarto, pero luego la vio, una silueta blanca, alta, delgada, con alas que parecían hechas de humo y luz. No tenía rostro, solo una sombra que temblaba. «¿Quién eres?», preguntó el sacerdote con voz rota. La silueta se movió, y aunque no tenía boca, una voz habló desde todas partes. «Soy la que recuerda lo que el cielo olvidó». Las monjas cayeron de rodillas, rezando entre sollozos. Daniel seguía tranquilo, con la mirada fija en aquella figura. «Padre, no la mire con miedo. Ella no vino a lastimar». «¿Qué quiere de ti, hijo?», preguntó Alonso, aunque ya temía la respuesta. «Quiere que escuchemos, que sepamos por qué el paraíso cerró sus puertas». De repente la figura extendió un ala, y el espejo se agrietó. En cada fragmento reflejado, el padre vio imágenes fugaces: ángeles llorando, un jardín dorado marchitándose, un fuego que caía desde el cielo. Daniel cerró los ojos. Ella dice que el primer llanto no fue del hombre, fue de Dios. La temperatura descendió bruscamente. Una de las monjas gritó al ver que sus lágrimas se convertían en cristales sobre el suelo. El padre Alonso intentó pronunciar una oración, pero las palabras se enredaron en su lengua, como si algo las devorara antes de salir. La sombra dio un paso atrás y se desvaneció. El espejo quedó roto, pero en el centro aún brillaba un punto de luz palpitando como un corazón. «Volverá», dijo Daniel en voz baja. «Cuando caiga la tercera noche, vendrá a buscar su nombre». El padre Alonso lo miró horrorizado. «¿Su nombre? ¿Quién es ella, Daniel?». El niño levantó la vista, y por primera vez sus ojos brillaron con una tristeza infinita. «Es la primera que fue amada por él, y la primera que fue olvidada». El silencio llenó la habitación. En algún lugar, muy lejos, una campana sonó 3 veces, y el reflejo en el espejo roto sonrió. Título: El sueño del Edén. Episodio 4. El padre Alonso no pudo evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel espejo roto, las alas de humo y los ojos del niño que parecían contener siglos enteros de recuerdos. Y lo peor era la sensación, esa certeza absurda de que Daniel no estaba mintiendo. El Vaticano ya había respondido a su carta. Una delegación vendría desde Roma para observar al niño. Fenómeno espiritual no identificado, así lo llamaron. Pero Daniel, ajeno a todo, dormía profundamente aquella noche mientras la luna bañaba el pueblo con una luz dorada. Su madre lo escuchó murmurar en sueños. Las flores nunca murieron, solo se escondieron detrás de la culpa. Ella se acercó. Daniel sonreía. En su respiración había una melodía suave, casi infantil. Y de pronto el cuarto se llenó del aroma de la tierra mojada, de manzanas recién cortadas, de agua pura. El reloj se detuvo, y en ese instante Daniel despertó dentro del sueño. Estaba caminando descalzo sobre un jardín que no conocía. Los árboles tenían hojas transparentes y cada una reflejaba un recuerdo del mundo. Nacimientos, abrazos, risas. Un río de luz corría entre los campos, y a lo lejos una puerta blanca latía como si tuviera vida. «¿Dónde estoy?», preguntó Daniel. Una voz femenina, dulce y grave respondió detrás de él. «Estás en el lugar que los hombres llamaron Edén, pero no es un lugar, es una memoria viva». Daniel se giró y vio una figura envuelta en fuego blanco. No tenía alas, solo una mirada que contenía todo el amor del universo y todo su dolor. «¿Eres un ángel?». «Fui, hasta que elegí quedarme». La mujer se acercó y le tomó la mano. «El paraíso no desapareció, Daniel. Fue el hombre quien cerró los ojos. Pero tú los abriste. Tú lo recuerdas». El niño la miró con ternura. «¿Por qué me lo muestran a mí?». «Porque pronto vendrán a borrar tu voz. Porque el Edén teme ser recordado». La tierra tembló. El cielo, que hasta entonces era dorado, se volvió negro. Los árboles lloraron savia roja, y la puerta blanca comenzó a desvanecerse.
Daniel gritó tratando de correr, pero la mujer lo detuvo. «Despierta, hijo de la luz. Diles que el Edén aún respira dentro de cada culpa que no fue perdonada». Y cuando abrió los ojos estaba en su cama. El padre Alonso, su madre y los 2 enviados del Vaticano lo observaban. «¿Qué has visto, Daniel?», preguntó uno de los sacerdotes con voz temblorosa. Daniel, aún con lágrimas en los ojos, susurró: «El paraíso no se perdió. Solo espera que alguien lo recuerde». El silencio se apoderó del cuarto. Y en algún lugar muy lejos, un manzano floreció en medio del invierno. Título: El pecado del Creador. Episodio 5. El Vaticano no sabía cómo clasificarlo. ¿Milagro? ¿Herejía? ¿Advertencia? Aquel niño que hablaba con la luz había dicho que el paraíso seguía vivo. Y ahora los hombres de sotana querían arrancarle la verdad. El padre Alonso observaba desde una esquina mientras los enviados de Roma interrogaban a Daniel. El niño, sereno, jugaba con un trozo de pan, desmenuzándolo como si fuera polvo de estrellas. «¿Quién te habló del Edén?», preguntó uno de ellos con voz áspera. «Nadie», lo recordé. «¿Y qué recuerdas exactamente?». Daniel levantó la vista y su mirada los atravesó como si viera más allá de sus almas. «Recuerdo el primer error». El aire se volvió denso. Uno de los sacerdotes frunció el ceño. «¿El error del hombre?». Daniel negó con la cabeza. «No, padre, el error de él». El silencio cayó como una losa. El crucifijo que colgaba de la pared vibró levemente. «¿Qué estás diciendo, hijo?», preguntó Alonso temblando. Daniel habló despacio, con la inocencia de quien no sabe que está revelando un secreto prohibido. «Antes de crear la luz hubo un pensamiento de soledad, y de ese pensamiento nació todo lo demás». Uno de los hombres del Vaticano se levantó furioso. «Blasfemia. Dios no puede errar». Daniel lo miró con compasión. «No erró como ustedes piensan. No fue maldad, fue tristeza. La primera lágrima de Dios se convirtió en el tiempo, y desde entonces nada pudo volver a ser eterno». La lámpara del techo comenzó a parpadear. Un zumbido invisible llenó la habitación. El crucifijo cayó al suelo. El padre Alonso se arrodilló sin poder contener el llanto, porque en el fondo, algo dentro de él sabía que lo que el niño decía no era mentira, sino una verdad que la humanidad había enterrado. Daniel continuó. «Él quiso conocerse y al hacerlo se dividió. Una mitad siguió siendo luz, la otra sombra, y esa sombra fue el precio de nuestra existencia». Las paredes del cuarto crujieron. Una grieta se abrió sobre el retrato del Papa colgado en la pared, dividiendo su rostro en 2. El sacerdote de Roma cayó de rodillas. «¿Y qué significa eso, niño?». «Que Dios está incompleto». Daniel sonrió triste. «Significa que incluso el Creador desea ser perdonado». Una ráfaga de viento apagó todas las velas. Y en la oscuridad, una voz que no era humana susurró desde ninguna parte y desde todas a la vez. «El pecado no nació del hombre, sino del anhelo de comprender el amor». Cuando encendieron las luces, Daniel dormía profundamente como si nada hubiera ocurrido. El padre Alonso se santiguó con manos temblorosas y susurró para sí: «Dios mío, ¿qué has hecho?». Y en Roma, esa misma noche, una estatua antigua del arcángel Miguel comenzó a llorar. Título: La mujer del fuego blanco. Episodio 6. Desde aquella noche Daniel dejó de hablar durante días. No rezaba, no sonreía, solo se quedaba mirando el cielo, como si esperara una respuesta que no llegaba. El padre Alonso intentaba mantener la calma, pero algo en el aire había cambiado. El niño que recordaba el paraíso, ahora parecía recordar algo que ni el cielo se atrevía a pronunciar. Una madrugada, cuando el viento soplaba desde las montañas y las campanas de la iglesia sonaron sin mano humana alguna, Daniel despertó sobresaltado. Un resplandor blanco llenaba su cuarto. No era la luz de Dios, no esa paz infinita que lo abrazaba antes, sino una luz que ardía, viva, casi humana. Del centro del resplandor emergió una figura. Era una mujer, desnuda de alas, envuelta en fuego blanco que no quemaba, sino que purificaba el aire a su alrededor. Su rostro era imposible de describir, no porque fuera bello, sino porque cambiaba cada instante. Una madre, una amante, una hija, una sombra, todas en una. Daniel se sentó en la cama sin miedo. «Te esperaba». La mujer sonrió. «Y yo a ti, pequeño portador de la memoria». Su voz era como 1000 voces a la vez. «¿Quién eres?», preguntó el niño. «Soy la primera llama, la que nació antes del día». «¿Un ángel?». «Lo fui, hasta que amé». Daniel frunció el ceño. «¿A quién amaste?». La mujer se acercó. Su fuego iluminó las lágrimas en el rostro del niño. «A él, al Creador. Y por ese amor fui arrojada al silencio». El cuarto vibró. Las paredes temblaron y la cruz sobre la puerta cayó al suelo, partida en 2. La mujer alzó una mano y el fuego se transformó en luz pura. «No temas.
No vine a tentar, vine a recordar. Se inclinó y puso su frente contra la del niño. Él te observa, Daniel, y teme. ¿Por qué habría de temer Dios? Porque en ti está lo que perdió. El niño sintió el fuego recorrerle las venas, pero no dolía. Era como si cada célula de su cuerpo despertara de un largo sueño. ¿Qué soy entonces?, susurró. Eres la grieta entre su amor y su culpa, respondió ella. Eres el recordatorio de que incluso la perfección quiso sentir ternura. Una lágrima cayó del ojo derecho de la mujer, pero era fuego líquido. Tocó el suelo. Y donde cayó, brotó una flor blanca incandescente. Cuando el séptimo sello se rompa, dijo ella mientras se desvanecía, volverás a verme. ¿Dónde?, gritó Daniel. En el reflejo del fuego que no quema, y en el llanto del cielo, la luz desapareció. El cuarto quedó en penumbra, solo con el aroma de algo sagrado y prohibido. El padre Alonso, que había escuchado todo desde el pasillo, cayó de rodillas, y mientras lloraba, juró haber visto, por el hueco de la puerta, a la mujer del fuego blanco posando su mano sobre la frente del niño. Una mano que no dejaba sombra. Título: Las lágrimas del Vaticano, episodio 7. El rumor viajó más rápido que la verdad. En menos de una semana, Roma ya sabía del niño que hablaba con la luz, y de la mujer de fuego blanco que se había aparecido en su habitación. Pero en el Vaticano, los milagros siempre llegan acompañados de miedo. El padre Alonso fue convocado a declarar ante una comisión secreta. Lo llevaron a una sala sin ventanas, donde la penumbra olía a incienso viejo y a secretos enterrados. Un cardenal de rostro severo lo observó en silencio antes de hablar. «Padre Alonso, ¿cree usted que el niño está poseído?» El sacerdote bajó la mirada. «No, creo que está iluminado». «¿Por quién?», preguntó el cardenal. «Por alguien que ya no recordamos». El cardenal apretó los puños. «¿Y esa mujer? ¿Qué papel juega en esto?». Alonso titubeó. Dijo que amó a Dios y que por eso fue condenada. Un murmullo recorrió la sala, como si el aire se quebrara en fragmentos. El cardenal golpeó la mesa. «Blasfemia. No existe tal criatura». Pero sus ojos delataban algo más que furia. Delataban miedo. Aquella misma noche, en la capilla privada de San Damaso, la estatua de la Virgen comenzó a llorar. No lágrimas comunes, sino gotas plateadas que dejaban marcas ardientes en el mármol. Un guardia suizo, al intentar limpiarlas, cayó de rodillas gritando: «¡Está viva!». La piedra sangra luz. El Vaticano selló la capilla y prohibió toda entrada. Pero el rumor se filtró. Los monjes hablaban en susurros. La mujer del fuego ha despertado. El niño ha roto el silencio del cielo. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Daniel dormía. Su madre se mantenía a su lado, temiendo que volviera a arder. El padre Alonso rezaba sin voz, sabiendo que la delegación romana llegaría al amanecer. De pronto, Daniel abrió los ojos. «Padre, van a venir». «¿Quiénes, hijo?». «Los que dicen servirle, pero ya no lo oyen». «¿Qué quieren de ti?». El niño lo miró con infinita tristeza. «Quieren que olvide lo que el cielo me mostró». Afuera, el viento empezó a soplar con furia. Las campanas del pueblo repicaron solas, anunciando algo que aún nadie entendía. Y cuando la primera luz del alba tocó los vitrales de la iglesia, una gota de agua cayó del crucifijo. Pero no era agua, era sal. Lágrimas. En ese instante, en Roma, el cardenal que había interrogado al padre Alonso recibió un mensaje urgente. Era una foto. El altar mayor del Vaticano cubierto de una sustancia brillante. La inscripción bajo la imagen decía: «Las lágrimas no son del niño, son del cielo». El cardenal se santiguó aterrado. Y por primera vez en muchos años el Vaticano lloró. Título: El exorcismo del inocente, episodio 8. El amanecer llegó con el sonido de motores. 3 autos negros se detuvieron frente a la iglesia. De ellos descendieron hombres vestidos de sotana oscura, portando crucifijos, documentos sellados y miedo. El Vaticano había enviado a su delegación final, el Tribunal de la Luz. Su misión era una sola: purificar al niño. Daniel fue llevado al altar principal. Sus pies descalzos resonaban sobre el mármol, mientras el padre Alonso seguía detrás, con el corazón partido entre fe y pavor. «Hijo mío», susurró el sacerdote, «perdóname. No puedo detenerlos». Daniel lo miró con calma. «No hay nada que perdonar, padre. Solo van a hablar con el silencio». Los exorcistas rodearon al niño. Encendieron velas benditas, colocaron reliquias en el suelo y uno de ellos abrió un libro antiguo, de hojas tan viejas que parecían respirar. Comenzaron los rezos. El aire se volvió pesado, espeso, como si una mano invisible apretara cada garganta. Daniel no se movía. Sus ojos estaban cerrados, su expresión tranquila. Uno de los sacerdotes gritó: «Espíritu impuro, di tu nombre». El niño sonrió suavemente. «Ya lo sabes, padre.
Está escrito dentro de ti. Las velas estallaron al mismo tiempo lanzando chispas doradas. Una ráfaga de viento apagó los cantos. El más anciano de los exorcistas se acercó, temblando, y colocó la cruz sobre la frente de Daniel. En el nombre del Altísimo, abandona este cuerpo. Entonces Daniel abrió los ojos, y en su voz no había gritos sino ternura. No soy yo quien miente, Padre. Son ustedes. El tiempo pareció detenerse. El mármol comenzó a agrietarse bajo sus pies y del suelo brotó un resplandor dorado que subía lentamente envolviendo a todos. Los sacerdotes retrocedieron, cubriéndose el rostro. Una voz profunda resonó desde ninguna parte. No se puede expulsar aquello que fue creado para recordar. El padre Alonso cayó de rodillas llorando. Dios mío, perdónanos. Daniel se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Él te escucha, Padre, pero no desde arriba. Desde dentro, el resplandor se desvaneció. El silencio llenó la iglesia. Cuando abrieron los ojos, Daniel estaba de pie frente al altar, con una luz tenue en el pecho, como si un corazón de fuego latiera bajo su piel. Los documentos del Vaticano quedaron calcinados. El sello papal reducido a cenizas. El anciano exorcista murmuró temblando: ¿Qué eres, niño? Daniel lo miró con infinita compasión. Soy lo que él quiso olvidar para poder amar. Esa noche, el Vaticano declaró el caso confidencial y cerrado. Pero quienes estuvieron allí juraron que, al caer el sol, la cruz del altar lloró una última lágrima, de luz. Título: La revelación del espejo. Episodio 9. Nadie volvió a mencionar el exorcismo. El Vaticano lo declaró un malentendido teológico, pero los que estuvieron allí sabían la verdad. Algo sagrado había hablado por boca del niño. Daniel fue llevado a una habitación aislada dentro del convento, sin ventanas. Solo un espejo enorme frente a su cama. El padre Alonso pidió quedarse con él, pero le negaron el permiso. El niño debe ser observado, no acompañado, dijo el cardenal. Sin embargo, cada noche Alonso regresaba en secreto, se arrodillaba frente a la puerta y rezaba por su alma. Esa madrugada escuchó un ruido, un susurro, como si alguien hablara dentro del espejo. Apretó el oído contra la madera y oyó la voz de Daniel. No estoy solo, padre. Están todos aquí. La puerta se abrió sola. El cuarto estaba oscuro, pero el espejo brillaba. No con luz, sino con vida. Millones de rostros aparecían en su superficie. Hombres, mujeres, niños, todos mirando hacia afuera, con ojos llenos de súplica. Sus labios se movían al unísono. El padre Alonso cayó de rodillas. ¿Qué es esto, hijo?, preguntó con voz temblorosa. Daniel se acercó al espejo y posó una mano sobre él. Son las almas que nunca encontraron su camino. Las que recordaron pero no fueron escuchadas. ¿Escuchadas por quién? El niño giró la cabeza. Por él. Entonces un rostro se formó entre los millones. Era el del propio Alonso, pero envejecido, marchito, con lágrimas de fuego corriendo por las mejillas. Padre, susurró Daniel, ellos dicen que tú también olvidaste. El sacerdote sintió el suelo temblar. Su reflejo abrió los labios y pronunció sin sonido una frase que entendió sin oír. Fuiste uno de nosotros. El espejo comenzó a vibrar. Las imágenes se mezclaban, guerras, rezos, crucifixiones, nacimientos y una figura inmensa en el fondo observando. No era Dios, no del todo. Era algo que lloraba con la voz del cielo y del infierno a la vez. Daniel cerró los ojos y habló. El espejo no refleja cuerpos, padre. Refleja la memoria del alma. Y todas las almas gritan lo mismo. ¿Qué gritan, hijo?, preguntó Alonso con la voz quebrada. Que quieren volver a casa. De pronto el cristal se resquebrajó. Una ráfaga de aire gélido llenó la habitación. El espejo se partió en 1000 pedazos y de cada fragmento surgió un destello, como si cada alma escapara en forma de luz. Daniel cayó al suelo exhausto. El padre Alonso lo tomó entre sus brazos. ¿Qué has hecho, hijo? Solo los liberé, susurró el niño. Nadie debería recordar el paraíso y seguir encerrado. Cuando el Vaticano entró a la habitación, el espejo había desaparecido. Solo quedaba una frase escrita en la pared con ceniza blanca. Lo que está roto no es el espejo, es el cielo. Título: El Cordero de la Noche, episodio 10. Durante 3 días, el mundo dejó de respirar. Daniel había desaparecido. La última vez que lo vieron fue al amanecer, caminando descalzo hacia el bosque que rodeaba el convento. Con una calma que no pertenecía a este mundo, el padre Alonso lo buscó sin descanso. Los aldeanos decían haber visto una luz moviéndose entre los árboles, una especie de aurora silenciosa que los hacía llorar sin razón. Los pájaros no cantaban, el viento no soplaba, el tiempo mismo parecía esperar. Al tercer día, cuando las campanas tocaron las 6, la puerta de la iglesia se abrió sola, y allí estaba Daniel. Sus ropas estaban intactas,
pero su piel brillaba con una luz suave, casi lunar. Caminó lentamente hacia el altar mientras todos retrocedían con miedo. El padre Alonso se adelantó con lágrimas en los ojos. «Hijo mío, ¿dónde has estado?». Daniel lo miró con una dulzura antigua. «En el lugar donde la noche no existe». El cardenal, que había permanecido en el pueblo para vigilarlo, dio un paso adelante. «¿Y qué viste allí?». Daniel sonrió. «¿Un cordero? ¿Un animal?». «No, el cordero de la noche, el que carga el silencio de Dios». El cardenal se estremeció. «¿Qué te dijo ese cordero?». Daniel bajó la cabeza. «Que el cielo no cayó por castigo, sino por amor. Que el primer sacrificio no fue el del hombre, sino el del propio Creador». El aire se volvió pesado. Un murmullo invisible llenó la iglesia, como si miles de voces repitieran las palabras del niño. El cardenal gritó: «¡Basta! No pronuncies más herejías». Daniel levantó la vista y su mirada era la de alguien que ya había visto el fin del tiempo. «No es herejía, padre, es memoria». Entonces extendió las manos. De sus palmas brotó una luz blanca, tan pura que nadie pudo mirarla directamente. Y en medio de esa claridad apareció una figura envuelta en sombras y oro. Un cordero con ojos humanos, llorando lágrimas de fuego. Todos cayeron de rodillas. El padre Alonso susurró entre sollozos: «¿Qué significa esto, Señor?». La voz de Daniel resonó como un eco antiguo. Que el sacrificio no terminó en la cruz. Que cada alma sigue siendo parte del cuerpo que sangra por recordar. El cordero se acercó al altar y lo tocó con el hocico. La piedra se volvió carne. La cruz comenzó a palpitar como un corazón. Y un olor a incienso y a sangre llenó el templo. Daniel se volvió hacia ellos. «No teman. Todo lo que muere solo vuelve a su origen». Luego cayó al suelo inconsciente. El cordero se desvaneció. El silencio fue tan profundo que hasta las velas se negaron a parpadear. Cuando el padre Alonso lo alzó en brazos, el niño aún respiraba, pero murmuraba algo entre sueños. «Me mostró la puerta, la que ya nadie puede abrir, y en el altar, donde antes estaba el crucifijo, solo quedó una inscripción grabada en la piedra, con fuego aún vivo. El amor fue la primera herida». Título: Los 7 sellos del alma, episodio 11. Daniel despertó al anochecer. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora reflejaban algo más vasto, más antiguo. El padre Alonso estaba a su lado sosteniendo su mano. El niño respiraba despacio, como si escuchara una música que nadie más podía oír. «Hijo, ¿me reconoces?», preguntó el sacerdote. Daniel asintió con suavidad. «Sí, padre, pero también te vi antes». «¿Antes? ¿Dónde?». «Donde el alma nace pero aún no ha mentido». Esa misma noche Daniel se levantó, caminó hasta el altar, tomó un pedazo de carbón y comenzó a dibujar en la pared de piedra. El sonido era áspero, casi insoportable. Trazaba figuras circulares, líneas entrelazadas, símbolos que parecían cambiar de forma cuando se los miraba demasiado tiempo. El padre Alonso se acercó con cautela. «¿Qué haces, hijo?». Daniel no dejó de dibujar. «Escribo lo que el cordero me mostró». «¿Y qué es eso?». El niño se detuvo un momento. «Los 7 sellos del alma». El primer sello era una espiral, luminosa, viva. «Representa la memoria», dijo Daniel. «El hombre cree que recuerda, pero solo sueña con lo que olvidó». El segundo, un ojo sin pupila. La fe, no la que se reza, sino la que observa sin juzgar. El tercero, una cruz invertida formada por luz. El amor, la única rebelión que el cielo nunca pudo controlar. El cuarto, una lágrima que parecía moverse. El dolor, la prueba de que la divinidad quiso sentir lo humano. El quinto, un corazón partido en 2 mitades que aún latían. La dualidad, Dios y su reflejo, uno llorando por el otro. El sexto, un círculo de fuego con un punto oscuro al centro. El origen, la primera chispa que lo comenzó todo, y la primera sombra que la siguió. Y el séptimo, el más extraño de todos, una figura humana sin rostro, rodeada de alas y ceniza. El último sello, susurró Daniel, el retorno. Cuando el hombre recuerde quién fue antes de tener nombre, el padre Alonso cayó de rodillas rezando sin palabras. El aire temblaba y las paredes de la iglesia parecían respirar. Cada sello brillaba con una luz distinta, una nota de un canto invisible. ¿Qué ocurrirá cuando todos se abran?, preguntó el sacerdote. Daniel lo miró con infinita calma. Entonces el cielo se mirará en el espejo y entenderá que nunca estuvo arriba. Una ráfaga de viento barrió el templo. Las velas se apagaron, pero los 7 sellos continuaron brillando en la oscuridad, como estrellas suspendidas en una noche sin fin. Y desde lo más alto del Vaticano, una campana antigua que llevaba siglos muda sonó por sí sola 3 veces, como si anunciara que algo más allá de la fe
acababa de despertar. Título: La confesión del cielo. Episodio 12. La iglesia entera olía a cera derretida y miedo. Desde la aparición de los 7 sellos, nada volvió a ser igual. Las paredes respiraban, las velas lloraban cera negra, y el aire tenía algo vivo, como si Dios mismo estuviera escondido entre las sombras, esperando hablar. Esa noche el padre Alonso no pudo dormir. Soñó con un mar hecho de ojos, con un trono vacío en el centro del cielo. Y una voz, antigua como el silencio, le dijo: «Ven a escuchar mi culpa». Despertó sobresaltado y caminó hasta el confesionario. Allí estaba Daniel, de rodillas esperándolo. El niño vestía de blanco y su mirada era más profunda que la noche. «¿Vienes a confesar, hijo?», preguntó Alonso intentando mantener la calma. Daniel asintió. «No soy yo quien viene a confesar, padre, pero hablará a través de mí». El sacerdote tragó saliva. La madera del confesionario crujió. Una corriente de aire helado atravesó la iglesia. Y entonces la voz cambió. No era la de un niño. Era la voz del trueno contenido, la de una tristeza tan inmensa que dolía escucharla. «He amado demasiado lo que creé». Alonso sintió su corazón paralizarse. «Creé al hombre para reflejar mi belleza, y él me devolvió su sombra. Pero no lo odié, lo envidié, porque él podía sentir lo que yo solo sabía». El sacerdote lloraba en silencio. ¿Quién eres?» «Soy el que fue llamado luz, palabra, silencio y nombre. Soy el principio que quiso entender el final». Daniel temblaba, pero seguía hablando con esa voz infinita. «Perdoné al hombre, pero nunca me perdoné a mí. El pecado no fue suyo, fue mío, y por eso el paraíso cayó. No lo expulsé, me aparté de él». Las velas se encendieron solas. Una luz blanca suave llenó el confesionario. Alonso sintió que no estaba frente a un niño, sino ante la primera respiración del universo. «¿Por qué ahora?», preguntó entre sollozos. «Porque el tiempo se está doblando, porque las almas recuerdan, y cuando recuerdan mi voz vuelve a ser carne». El padre quiso rezar, pero las palabras se negaron a salir. El silencio se volvió sagrado. Daniel levantó la cabeza y sus ojos brillaron como 2 espejos. «Padre, el cielo también quiere ser perdonado». Una lágrima dorada cayó de su mejilla, dejando una marca ardiente sobre el suelo. El confesionario se iluminó con una claridad que no era de este mundo, y cuando la luz desapareció, Daniel estaba inconsciente. En la pared del confesionario, escrita con ceniza luminosa, quedó una sola frase: «Confesé para volver a amar». El padre Alonso se arrodilló, temblando, sabiendo que había escuchado algo que ninguna iglesia podría contener. Y en Roma, esa misma noche, los ángeles de mármol del Vaticano inclinaron la cabeza, como si lloraran. Título: El último ángel. Episodio 13. Esa noche el cielo no tenía estrellas, solo una franja de luz blanca que atravesaba el firmamento como una herida abierta. El padre Alonso no podía apartar la vista del niño dormido en el altar. Desde la confesión, Daniel no había pronunciado palabra, pero su respiración seguía el compás de algo invisible, un ritmo que hacía vibrar los vitrales y temblar los corazones. Los sellos que Daniel había dibujado en la pared del templo comenzaron a brillar de nuevo, uno a uno, como si despertaran de un sueño milenario. Y en el silencio de la iglesia, una voz resonó sin origen: «La memoria se ha completado». Alonso sintió el aire helarse. Una ráfaga de luz descendió desde el techo y tomó forma frente al altar. Era ella, la mujer del fuego blanco. Sus alas, que antes eran de llama, ahora eran de ceniza luminosa. Su rostro estaba cubierto por un velo de luz, y su presencia hacía que el suelo temblara con una dulzura imposible. «Has vuelto», susurró el sacerdote. «Nunca me fui», respondió ella. «Solo esperaba que el niño recordara». Daniel abrió los ojos lentamente. La miró y en su mirada no había sorpresa, sino reconocimiento. «Te soñé en el principio», dijo, «antes de que existiera la palabra. Y yo te guardé en el fin», contestó ella, «para que pudieras hablar cuando el cielo callara». El padre Alonso, arrodillado, se cubrió el rostro. «¿Quién eres, mujer? ¿Qué eres tú para él?». Ella extendió una mano, y las llamas blancas danzaron a su alrededor. «Soy la última de los que amaron, la única que no quiso olvidar. ¿Un ángel?». «El último. Pero ya no sirvo a Dios. Sirvo a la memoria del amor que él tuvo una vez». La iglesia se estremeció. Los sellos comenzaron a girar lentamente sobre las paredes, como engranajes del universo. Daniel se levantó. «¿Por qué me elegiste?», preguntó con voz temblorosa. Ella sonrió. «Porque fuiste él antes de ser tú. Porque tu alma aún lleva la huella de su duda». Un trueno desgarró el cielo. Las campanas repicaron por sí solas, y la voz de la mujer se volvió infinita, resonando en cada piedra, en cada sombra. «Ha llegado el tiempo. Las almas han despertado».
Ya no necesitan ser perdonadas. Necesitan recordar quién las creó. La luz del altar se expandió hasta cubrirlo todo. Durante un instante, Alonso creyó ver millones de figuras con alas emergiendo del resplandor. Rostros humanos, miradas divinas, todos fundidos en un solo ser. Daniel se volvió hacia el sacerdote. «Padre, el cielo no está arriba». «¿Dónde entonces?», preguntó Alonso con lágrimas. Dentro de cada lágrima que alguna vez fue sincera. La mujer del fuego blanco se acercó y posó una mano sobre el corazón del niño. «Tu tarea ha terminado, pequeño portador. Ahora recuerda lo que fuiste y deja que ellos lo vean». El cuerpo de Daniel comenzó a brillar con una intensidad insoportable. No ardía, no dolía, se transformaba. Se convirtió en una figura de pura luz, sin rostro, sin límites. Y desde su pecho surgió un coro de voces infinitas, puras, humanas. El último ángel lo miró por última vez y susurró: «El paraíso ha recordado su nombre». Y entonces la luz se apagó. Solo quedó silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener forma. Cuando el padre Alonso levantó la vista, el niño había desaparecido. En el altar, donde él había estado, brillaba una única pluma de fuego blanco. Y en el aire, flotando como un eco, se oyó su voz por última vez. «No vine a salvarlos, vine a recordarlos». Título: El día que el cielo cayó a la tierra. Episodio 14. El amanecer de aquel día no fue como los demás. No hubo canto de pájaros, ni campanas, ni viento. Solo un silencio espeso, inmenso, como si el mundo contuviera la respiración antes de decir la última palabra. El padre Alonso despertó en el suelo de la iglesia, aún envuelto en el resplandor que había devorado a Daniel. El altar estaba vacío, pero el aire olía a incienso y a algo que nunca antes había olido: nostalgia. Sobre las losas, la pluma del fuego blanco seguía ardiendo sin consumirse. Y cada vez que su luz parpadeaba, el sacerdote escuchaba un susurro distinto. Risas, oraciones, nombres olvidados. Voces de todas las eras. «Daniel», susurró, «¿dónde estás, hijo mío?». Pero no hubo respuesta. Solo un cambio imperceptible en la luz. El sol había salido, pero no dorado, sino blanco. Un blanco tan puro que hería los ojos. Y entonces comenzó la lluvia. No era agua. Eran gotas translúcidas, suaves, que al tocar el suelo se disolvían en destellos. La gente salió a las calles temerosa y fascinada. Las gotas caían sobre la piel y dejaban una sensación extraña, como si algo dentro de cada persona despertara. Un anciano cayó de rodillas en la plaza. Una niña comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo. Una madre abrazó a su hijo y dijo que lo sentía, aunque no sabía por qué. Y en los ojos de todos se reflejaba lo mismo: una memoria compartida. El padre Alonso corrió al campanario. Desde allí vio el milagro. La lluvia cubría todo el horizonte. Los campos brillaban. Los ríos parecían espejos. Y sobre el cielo, una figura gigantesca emergía entre las nubes. 2 manos de luz extendidas hacia la tierra, temblando como si dudaran entre tocar y pedir perdón. «Dios mío», gritó Alonso con el alma abierta. «¿Qué estás haciendo?». Una voz suave y rota descendió como eco de trueno. «No castigo, recuerdo». El mundo entero escuchó aquella voz. Durante 7 minutos todos los relojes se detuvieron. En hospitales, cárceles, templos y mercados, los hombres y las mujeres lloraron sin saber por qué. Algunos vieron a sus muertos sonreírles. Otros sintieron el peso de un amor antiguo, demasiado puro para sostenerlo. Y en el centro de la tormenta blanca, sobre el altar del pueblo, apareció una silueta infantil hecha de luz. No hablaba, solo levantó una mano y señaló al cielo. En ese gesto todos comprendieron. No había separación. El cielo nunca había estado arriba. Había estado esperando dentro de ellos todo el tiempo. La figura del niño se desvaneció entre las gotas. Y cuando la última cayó, la tierra quedó en calma. Un silencio nuevo, redentor. Esa noche millones soñaron lo mismo. Un trono vacío y un hombre, no un dios, arrodillado ante él, llorando lágrimas humanas. El padre Alonso, al despertar, escribió con mano temblorosa: «El cielo no descendió para juzgar, descendió para recordar cómo amar». Y desde entonces, cada año, en el mismo día y la misma hora, vuelve a caer una lluvia blanca, fría, suave, interminable. Dicen que son las lágrimas de Dios. Otros dicen que son las nuestras, reflejadas hacia arriba.
Título: Epílogo. El niño que recordaba el paraíso. Han pasado muchos años desde aquel día en que el cielo descendió sobre la tierra. El tiempo ha marchitado mis manos, pero no mi memoria. Yo soy el padre Alonso, el último testigo de lo que el mundo decidió llamar el milagro blanco. El Vaticano nunca reconoció lo ocurrido oficialmente. En sus libros, Daniel no existe. La mujer del fuego blanco no fue más que una visión colectiva. El cielo no cayó, fue un fenómeno atmosférico inexplicable. Así lo escribieron. Pero yo sé la verdad, porque yo estuve allí, y porque, desde entonces, cada amanecer, escucho su voz después de la lluvia, el pueblo cambió. Nadie volvió a hablar de fe de la misma manera. La gente dejó de mirar al cielo con miedo y comenzó a mirar a los ojos de los demás con ternura. Los altares se llenaron de flores sin nombre. Los niños reían en silencio frente a las iglesias, y los enfermos decían que soñaban con jardines que olían a pan recién hecho. A veces, entre sus sueños, pronunciaban su nombre, Daniel. Yo, en cambio, envejecí buscando respuestas. Leí cada texto prohibido, cada evangelio perdido, cada oración olvidada, pero todo me llevaba a la misma conclusión. Dios no se fue, solo se transformó en recuerdo. Una noche, mientras rezaba frente al altar vacío, la iglesia se iluminó, no con fuego ni con trueno, sino con una luz suave, tibia, casi humana. Y allí, entre sombras y silencio, lo vi que era un niño. El mismo rostro, los mismos ojos donde cabía el amanecer. Sonreía Daniel. Susurré: ¿has vuelto? Él negó con dulzura: nunca me fui, padre. Solo aprendí a estar en todas partes. ¿Dónde estás ahora, hijo mío? En cada lágrima que perdona, en cada mano que no se cierra, en cada alma que recuerda sin miedo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y el paraíso? ¿Dónde está, Daniel? El niño se acercó y me tocó el pecho con un dedo. Aquí. Donde siempre estuvo. Luego la luz lo envolvió. Antes de desvanecerse, dijo: el paraíso no se perdió. Solo esperaba que alguien lo recordara. Y desapareció, dejando a su paso el aroma del pan recién hecho y del amanecer. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, siento que mi tiempo se acaba. Pero no temo morir, porque sé que, cuando mis ojos se cierren, no veré oscuridad. Veré esa misma luz blanca que me visitó aquella noche. Y entre ella, una voz infantil que me dirá: bienvenido a casa, padre. Entonces comprenderé al fin lo que Daniel intentó enseñarnos, que el paraíso no era un lugar al que íbamos después de morir, sino el recuerdo que habíamos traído con nosotros al nacer. Y cuando el último latido abandone mi cuerpo, sé que volveré a escuchar su risa, esa risa que una vez hizo temblar al cielo, porque el niño que recordaba el paraíso nunca se fue.